Como siempre, más que un gusto hacernos el tiempo para estar en un nuevo programa acá en La Vanguardia. Y como siempre tenemos invitados muy queridos, gente con la cual siempre es lindo charlar. Nosotros disfrutamos de la jornada amena del día a día que tenemos acá en Radio Transmundial Uruguay. Pero también es lindo hacernos el tiempo para compartir con la audiencia, con gente que nos conoce, con gente que sabe de nosotros y también, ¿por qué no?, conocer nuevas personas que se pueden estar sumando a esta propuesta, a este proyecto que se llama La Vanguardia. Con nosotros está un invitado que es más que conocido acá por estos lugares, por este programa. Con nosotros está el pastor Johnny Pérez. Johnny, un gusto que estés por acá nuevamente, luego de tanto, ¿no? La verdad que sí, David, te saludo entre todos los... Luego de coronavirus, luego de un montón de cosas, ¿no? Sí, ya sí, personalmente. Obvio. Acá tenemos el alcohol en gel igual. Todavía, ¿no? Quedan resabios. Recuerdo vivo de la resabios. pandemia, que nunca está de más. Bueno, es un honor para mí compartir este tiempo en La Vanguardia. ¿Y cuánto tiempo ha pasado desde aquella artística primitiva que supe grabarte, no? Totalmente, no, primitiva para nada. ¿Cómo te sentís después de tanto? ¿Ha colmado tus expectativas o no? Muy profesional. Claro que sí, claro que no, si no salía. Si no colmaba mis expectativas, quédate tranquilo que no iba a salir. No, digo, si el ciclo, cuando empezaste aquel primer del programa, ciclo. ¿Qué te ha parecido el ciclo de programas? ¿Cómo lo has vivido y cuáles son las expectativas que tenés hacia el futuro? Mirá, interesante la pregunta. Yo creo que el proyecto arrancó con una meta muy puntual de nicho juvenil, pero para mi sorpresa llegó a un público bastante maduro, ¿no? Uh-huh. Si bien hay jóvenes que escuchan, suelen escucharlo más personas que ya trabajan o han trabajado con jóvenes, muchos padres de adolescentes. Lo que pasa es que proponés también temas para reflexionar, ¿no? Claro. Y le contamos a aquellos amigos que por ahí recién se están conectando a La Vanguardia que si se ponen a investigar un poquito y a mirar la historia del programa se van a dar cuenta que David propone algunos temas que dan para la reflexión. O sea, que es como para escuchar, pensar, meditar, ¿no? Hacerse preguntas a uno mismo también. No son esos contenidos que no te dan todo digerido, sino que muchas veces te ponen la comida delante de la mesa y vos tenés que elegir y procesar todo lo que recibís. Me parece que por ahí al menos es la explicación que yo le encuentro del por qué capaz que la gente con un poquito más de edad o de experiencia gusta de los contenidos, ¿no? Sí, tiene que ir por ahí, que ir por ahí. Yo creo que también las generaciones han cambiado, capaz que también nos quedamos un poquito en el tiempo, capaz que pensamos que nuestra juventud es la misma de la generación que venía atrás y a la muestra está, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, ¿no? De mucho avance tecnológico, de mucha moda, de mucha influencia. Obviamente eso también hay que tenerlo bajo estudio y considerarlo en esto, ¿no? Pero bueno, estamos con el pastor Johnny Pérez para hablar, como siempre, de todo un poquito, de lo que él está haciendo y de algo que él tiene el privilegio, él ha tenido ya la trayectoria de poder aportarnos en el tema que vamos a hablar hoy, que vamos a hablar como punto de partida, pero de todo un poco, ¿no? Pero vamos a hablar puntualmente de lo que es estar hablando, exponiendo, estar trabajando, porque no todo lo que implica el hecho de estar vinculado a grandes eventos masivos, ¿no? Y para empezar con los disparadores de siempre, para que los amigos también se estén sumando en los comentarios o ya escribiéndonos, si gustan y desean, ¿qué hay detrás de los eventos grandes, no? ¿Para qué se aglomeran la gente? ¿Te has preguntado eso? Es muy del ser humano. Sí, yo creo que procede ya de los tiempos bíblicos. Cuando uno mira el ministerio de Cristo, no es una novedad que les diga que estaba seguido por multitudes. Las multitudes seguían a Cristo. Después sabemos, ¿no?, que el desenlace por ahí no fue el mejor, o al menos el que esperaría uno que trabaja para las multitudes, es que todas las multitudes sigan el ritmo que imponía el ser un seguidor de Jesús. Bueno, de hecho en algún momento la Biblia dice que se fueron todos y quedaron pocos. Y Jesús abrió la puerta para que esos pocos también pudieran decidir. Pero creo que el ser humano, como bien lo dijiste vos, tiene dentro de su naturaleza algo que lo inclina a las masas, ¿no? Somos propensos a ir detrás de lo que la gente va. Bueno, por eso Facundo Cabral, capaz que es muy polémico lo que voy a decir, ¿no? Y más en esta época,
decía, si mal no recuerdo, en una de sus frases, de sus rimas, que hay que tener cuidado con los tontos porque suelen ser la mayoría y hasta pueden elegir a los gobernantes. No, ni que hablar. Y es Y eso matemática pura. habla de que, bueno, no todo lo que congrega multitudes es bueno, necesariamente hablando, y no todos los lugares donde hay multitudes son lugares que propenden al bien o que le hacen bien a la gente, ¿no? Cuando uno le habla a los jóvenes, por ahí suele decirles, no, mirá que lo que la corriente hace no siempre está bien. Claro. Y somos nosotros convencidos de que la mayoría de las veces, la inmensa mayoría, lo que sigue la multitud no es lo que nosotros seguimos en la palabra o creemos de acuerdo a lo que dice la Biblia. Entonces eso como primera reflexión me parece que está bueno decirlo, porque vivimos en un mundo donde prolifera gente que tiene millones de seguidores, donde proliferan artistas que por ahí lanzan una canción y al otro día tienen 80 millones de reproducciones, no sé cuántos me gusta, y los jóvenes, sobre todo las nuevas generaciones, apuntan a esa necesidad de aceptación. Ahora, ¿es realmente eso algo positivo? Y bueno, ahí da para pensar, ¿no? Sí, Ahora, si totalmente. tomamos solo como positivo la multitud, ese es nuestro gran problema. Si a nosotros solo nos interesa el número y no el producto o la calidad o el destino del número, ahí es donde buscamos al número por el número. Y ese es un gran problema, ¿no? Incluso dentro del cristianismo. ¿Por qué? ¿Por qué queremos llegar a las multitudes? ¿Por un mayor número? Esa es una pregunta que me puedo hacer yo como pastor, se puede hacer un líder de jóvenes, se puede hacer un organizador de un evento. ¿Por qué querés que vaya tanta gente? ¿Porque querés tener un evento grande o porque hay algo lo suficientemente importante como para que se junte toda esa gente y pueda encontrar algo para su vida, algo con un destino realmente que cambie su eternidad? Entonces son preguntas como para irse haciendo, ¿no? Claro. Sí, totalmente, totalmente. Pensaba en esto que nos decías, ¿no? Es propio del ser humano. Y saliendo un poco de nuestro ambiente, de nuestro nicho, que es el cristianismo, que es la iglesia, pensando un poco también en la sociedad, ¿no? Por ahí alguien nos está escuchando y se queda un poco por fuera cuando metemos la Biblia, cuando metemos a Dios. Vamos a la sociedad misma. Me encanta cuando la ciencia te plantea ese Homo sapiens, ese Homo Ujú. erectus, que algunos tendían a estar en tribus, otro tendía a estar más apartado, ¿no? Generar su familia, ser más solitarios. Pero inclusive ellos, con sus teorías, con su forma de explicar la vida, te muestran que eh, la supervivencia hacía tal diferencia el hecho de estar solo al estar acompañado, que aún desde esa manera, desde esa perspectiva de vida, si querés compartir el origen de la humanidad misma, desde ese enfoque, te muestra que el ser humano, quiera o no, por más que se jacte de su soledad, de querer estar solo, de querer ser individualista, necesita del otro, ¿no? Y esto lo podemos ver tanto en, no sé, propuestas políticas, conciertos, ¿no? La música, cuánto mueve, eh, marchas, protestas, lo vemos en varias cosas, bueno, ni que hablar deporte, ¿no? El deporte rey como el fútbol. Ujú. Tendemos a necesitar o a querer compartir con otros un mismo sentir. Eso está propiamente puesto en el corazón del hombre, ¿no? Sí, totalmente. Incluso el otro día, hablando un poco de los fenómenos de masas, veía por arriba un poco la ceremonia de los Oscars, ¿no? Que es un Ujú. tema también para un capítulo aparte, de hablar cómo se ha corrompido, ¿no? La academia de los Oscars, que antes premiaban la excelencia y ahora sabemos que detrás del voto de esas creo que 10.000 personas hay todo un sesgo ideológico muy fuerte. Premian agendas. Entonces, eh, una de las cosas que primó dentro de muchos de los participantes que venían a tomar el Oscar era volvamos al cine, ¿no? Porque parece que en Estados Unidos últimamente han cerrado más de 10.000 salas de cine En Estados en Unidos. Estados Unidos y después de la pandemia se ha resentido un 30% del negocio. Entonces se hablaba un poco de la importancia que tiene el hecho de ir al cine como fenómeno colectivo, de reírse con un desconocido al lado, de llorar, de emocionarse con otro, y que no es lo mismo estar en la casa, mirar una película en la casa, ¿no? Entonces, más allá del negocio que supone el hecho de tener una película en la pantalla grande, como se hizo siempre, creo que la preocupación de la gente que trabaja en la industria del cine, ¿no? De los directores, de los actores, es que no se pierda
esa riqueza de compartir con otro en un lugar viendo un espectáculo o disfrutando de un arte como es el cine. Y creo que ese es un problema que nos dejó la pandemia. Uno de los grandes problemas que nos dejó la pandemia es por ahí el mensaje oculto de que no necesito estar con el otro. Claro. Incluso desde el punto de vista de ir a una iglesia, ¿no? Yo puedo prender la tele, tengo una tele linda, grande, tengo aire acondicionado, tengo un lindo sillón y me pongo a ver la reunión, incluso tengo la copita y el pan y participo de la cena del Señor en casa. ¿Cuántos mandaban fotos, no? Sin necesidad de ir a una iglesia. Ahora, el problema oculto es lo que bien vos decías, ¿no? Que necesitamos del otro y que hay una pérdida enorme en eso de prescindir de la presencia del otro para mi crecimiento, para mi madurez, como dice la palabra, ¿no? El hierro se aúsa, se afila con el hierro, o sea, es insustituible que el hecho de poder estar con otras personas. Y eso creo que también es la explicación del porqué de las multitudes, ¿no? Porque donde va el otro, donde está el otro, yo también quiero ir, quiero estar, y capaz que no solamente por lo que está pasando en el escenario, sino por el hecho de estar congregado en una gran multitud. Que eso es un poco, si vos me preguntás qué es lo que me impacta, y a mí me impacta la multitud. Capaz que sacando, ahora vamos a hablar un poco, ¿no? de los escenarios, de las grandes producciones, de los artistas. Lo que te impacta cuando vos levantás la vista y ves es la gente, ¿no? Si vos estás en un lugar donde hay 50, 60.000 personas, ¿qué te impacta? ¿No? Lo más impactante, lo más grande, termina siendo esa conglomeración de personas en un mismo lugar, y por ahí hasta llegan a opacar lo que está pasando en el escenario. Es el hecho de la multitud en sí, es ese fenómeno interesante de ver que toda la gente converge en un mismo lugar. Por eso digo, es como un imán que te atrae. Donde vos ves una multitud, yo te pongo un ejemplo básico. Si vos de repente vas pasando por un parque y ves que hay 800 personas, no sabés qué están haciendo, pero eso te llama, porque ves, es como un imán que te atrae. Mucho más si ves 3.000, 4.000, 10.000, 20.000. Te genera intriga, curiosidad. ¿Qué hay, qué está pasando que la gente se está congregando? Y a veces puede ser que no sea tan bueno el espectáculo, pero el hecho de que haya multitud llama a la multitud. No sé si me explico. Sí, sí, totalmente, totalmente. Es un fenómeno, ¿no? Como bien lo decís. Exacto. Para destacar lo que has dicho del tema de los actores, ¿no? Algo que dicen los actores que les gusta hacer teatro es precisamente esto, ¿no? El hecho de no perder lo humano. El actor que sigue haciendo teatro todavía tiene el feedback, digamos, calentito, ¿no? La devolución buena, mala, más o menos. Depende la obra, la calidad de lo que le ofrezcan también a la gente. Pero quieren eso, ¿no? Quieren eso que vos hablabas del cine. A veces, inclusive hay críticos que van y sondean un poco, ¿no? La reacción de la gente en un cine, con películas sobre todo que están bajo la lupa de la crítica. Y el teatro, así como la radio, es ese medio, si se quiere, cultural que todavía se resiste, ¿no? Al cambio de los tiempos y es muy interesante reflexionar en eso. Pero bueno, nos movemos para lo bueno como seres humanos. Ya hablamos de convocatoria, de congregarse, ¿no? Tenemos las protestas, las marchas que te las nombré por arribita. Viste que tenemos razones buenas para congregarnos y razones malas, ¿no? ¿Qué te hace reflexionar? ¿Qué análisis te llama a hacer el hecho de que los seres humanos, si bien tenemos esa necesidad, ya estamos de acuerdo en eso, tendemos también a juntarnos tanto para lo bueno como para lo malo, ¿no? Podemos juntarnos por una causa solidaria o podemos juntarnos para saquear un supermercado, por ejemplo. Y bueno, es como la eterna lucha entre el bien y el mal. Hoy justamente leía a Pablo hablarle a los romanos acerca de esa gran batalla que hay dentro de uno, ¿no? De querer hacer el bien y de no lograrlo, y de no buscar el mal y en cambio terminar haciéndolo. Y creo que un ser humano que por ahí no tiene un buen fundamento o no ha sido o no ha conocido a Cristo, saquémoslo del hecho de seguir una ideología o de tener un fin en común, ¿no? Que a veces puede ser bueno. El hecho es cómo canalizo yo mi pasión, ¿no? Cómo canalizo ese objetivo que tengo de llegar a tal lugar. Porque yo creo que acá no estamos hablando de
en realidad, podríamos decir, de si está bien o no juntarse. Creo que lo que hemos dicho desde el principio es necesitamos. Ahora, incluso más allá del fin y del medio que mueve, del medio que mueve la multitud, que pueden haber a veces ser cosas que no van de acuerdo a lo que nosotros creemos, por ejemplo, como cristianos. Veamos una marcha que no tiene nada que ver ni con la Biblia ni con la Iglesia. Yo creo que vivimos en una sociedad de derecho y democracia donde todos tenemos la posibilidad de libre pensamiento. Ahora, a mí me preocupa mucho más el cómo lo hago, porque el cómo refleja cómo estoy yo en realidad. O sea, la exteriorización del cómo lo hago refleja cuáles son mis necesidades. Entonces, cuando yo veo manifestaciones que insultan, que en vez de salir a defender una ideología, salen en desmérito y en desdén y en burlas de otras, entonces ahí es donde me pregunto, ¿qué es realmente lo que se busca? Y obviamente las manifestaciones multitudinarias reflejan muchas veces el corazón del hombre, sin lugar a dudas, porque algo que no podemos olvidar, David, es que las multitudes están compuestas por personas con nombres, con historias, con vidas. Entonces, lo peor que uno puede hacer si trabaja en algo multitudinario es olvidarse de eso, que en realidad no está trabajando para la multitud, está trabajando para una sola persona, para 2, para 10, para una casa, para una familia. Entonces, y eso lo digo también desde el lugar de, porque a veces también nos molestan cuando hay gente que se manifiesta y por ahí no tiene nuestros mismos valores y podemos tender, y lo hemos visto en las redes sociales, a criticar, no, y están todos equivocados, y como que casi rayando con el odio y con la discriminación, porque nos olvidamos que no son multitudes, son personas. Claro. Y que muchas de esas personas que están dentro del marco de una masa multitudinaria tienen conflictos, tienen historias, quizás están en esa multitud porque realmente quieren ser escuchadas, porque tienen una necesidad de ser oídas, que esa es otra de las características del por qué la multitud, porque bueno, el ser humano sabe que solo no puede, que solo no tiene la fuerza suficiente, entonces busca juntarse, busca adherirse a un grupo que persiga sus mismos ideales para tener una voz más fuerte. O sea, es notorio que si sale uno a la calle a gritar, no va a tener el mismo impacto que si salen 10.000 o 20.000 o 50.000. La voz de una multitud unida, por más que haya gente que por ahí le invitaron, que le pagaron, como ha pasado en muchas oportunidades con movilizaciones políticas, que hay un plan, que hay un pago, que hay una recompensa, no importa cómo sea, pero la gente está ahí. Y el mensaje es más fuerte que si tuviera una sola persona. Entonces, volviendo a tu pregunta, a veces la gente lo hace por presión, a veces lo hace, muchos lo hacen por convicción, pero muchos también lo hacen por presión. Y a veces muchos lo hacen de manera equivocada y después pasan los años y dicen, la verdad que no tendría que haber estado de ese lado. Lo hice porque era la efervescencia popular, porque era lo que la gente me decía, porque cuando iba a estudiar veía todo el tiempo eso, porque la gente me daba ese discurso y lo creía y creía que era por ahí. Y después hay gente que por ahí, yo he escuchado a más de uno decir, y la verdad que no es el camino. No por el hecho de hacerlo en sí, sino por el cómo. Por el cómo. Creo que eso habla un poco de tu pregunta, ¿no? Del por qué el ser humano busca juntarse para cosas malas. Sí. Entonces, creo que va por ahí. No, ni que hablar. Y es genial eso último que decís, ¿no? Para mí las personas se mueven por convicciones, otras por el simple hecho de querer encajar, por querer ser aceptados socialmente. Y también el hecho de la indiferencia, ¿no? El indiferente marca muchas veces la pauta. Parece que no elige, pero en esta vida hay dos lados, o el bueno o el malo, como vos bien nos dijiste. Y el que cree que no está tomando partido por algo, lo está haciendo, tristemente, ¿no? Para reflexionar en eso también. Pero bueno, hablabas de personas individuales dentro de la masa, ¿no? Y qué buen pie me das para introducir otro punto a la charla que nos convoca hoy. Te quiero invitar a entrar en la dicotomía del pastor y la oveja, ¿no? Pero no solamente hablando del pastor de iglesia, sino propiamente dicho de su origen, ¿no? Del oficio del pastor y el ganado, podríamos decir, ¿no? Tenemos al pastor por un lado que es el emisor, que es el que guía, que es el que quiere dar un mensaje y es el que quiere liderar a este gran grupo, ¿no? Después tenemos las ovejas que claramente serían el sector receptor, el que está en una posición de necesidad,
que quiere saber a dónde ir y quiere saber qué hacer y quiere también ser parte de un grupo. Y también me tomé la libertad de agregar a esto, ¿no? Ya no sería dicotomía porque sería un tercer elemento, pero tenemos también el tema de los lobos como un enemigo común. Tanto el pastor como la oveja quieren protegerse del lobo. Y esto aplica no solamente a la iglesia, al cristianismo, sino también al mundo, ¿no? Si nosotros lo vemos, aplica en todo. La política es el ejemplo que primero nos viene. Sí, sí, sí. Siempre vamos a tener enemigos que de alguna manera quieren destruir lo que nosotros trabajamos y sembramos con excelencia. Yo creo que cada uno debe ser consciente del lugar que ocupa, del rol que ocupa, ya llámese desde el padre de familia, el líder de una comunidad, un alcalde, un intendente, un gobernador, un presidente, un pastor de iglesia, o sea, todos en realidad aquellos que lideramos en alguna medida, un maestro de escuela, un profesor en el liceo, todos somos influencia. Y los primeros que tenemos que estar seguros y sanos, más allá de la seguridad, pero sobre todas las cosas, entender nuestro rol, porque ahí hablaste de algo que me gustaría meditar, ¿no? Muchas veces, en vez de ser pastores, nos podemos transformar en lobos, Claro. ocupando el lugar del pastor. Y eso es lo peligroso. Saquemos la figura del el término de pastor. Ahora pongamos el término de maestro, de profesor, de líder de una comunidad, de gobernador, de alcalde. El pastor es el que guía a una comunidad. Ahora todos somos en realidad pequeños pastores. Un padre de familia, una madre en su casa cumple un rol de influencia y de liderazgo. A alguien guías todo el tiempo. Exacto. Ahora, imagínate que en lugar de un pastor, ese rebaño tenga a un lobo vestido de pastor, Cambia. ¿no? Imagínate que el enemigo no sea, porque para mí los mayores enemigos no son los que están afuera, somos nosotros mismos. Pablo le decía a su discípulo Timoteo, no le dijo ten cuidado, tené cuidado de la gente que te va a querer o de los falsos maestros, no, le dijo tené cuidado de vos mismo. Y a mí me impacta eso. Tenés cuidado de vos mismo. Porque si vos no estás bien y no tenés claro tu rol y no sos una persona que tiene convicciones, que tiene valores, que sabe hacia dónde se dirige, vos podés estar ocupando un lugar de liderazgo e influenciando de manera negativa a todos los demás. Entonces, ese es el peor escenario que para mí es el que más me preocupa. Los enemigos de afuera siempre van a estar, pero si el que está al frente tiene claro a dónde va, tiene claro quién es, entonces no hay demasiado de qué temer. Porque yo sé, como decía el Señor, ¿no? Mis ovejas oyen mi voz, saben quién soy yo, van a ir detrás de mí. O sea, el enemigo es el ladrón, el salteador, el que no quiere entrar por el lugar correcto, pero mis ovejas saben quién soy yo. Yo sé que, en otras palabras, el Señor estaba diciendo, yo sé en primer lugar quién soy. Y mis ovejas saben también quién soy. Me conocen. Me conocen, oyen mi voz y me van a seguir. Entonces, a mí me preocupa muchísimo eso. Y bueno, creo que el análisis que tenemos que hacer todos aquellos que en alguna medida Dios nos ha puesto como un canal de influencia desde una familia, desde una casa, desde una comunidad, desde un aula, desde un lugar de liderazgo en la iglesia, que seamos realmente los pastores y no que estemos disfrazados de lobos. Vos sabés que hablaba con un amigo hace poco, que obviamente él está por fuera de la fe, él no cree en Dios, pero se dan charlas interesantes, charlas que invitan a reflexionar y que en lo personal también me desafían mucho. Me parece que las personas que creen, que tienen una fe, que tienen a Dios como a Jesús, como su Señor y Salvador, deberíamos escuchar más a la gente que está por fuera, que le cuesta creer, que se hace preguntas, ¿no? Yo creo que también Jesús, y en esa etapa de hechos, ¿no? De los apóstoles, habla mucho de eso, ¿no? El tener esa oreja empática y entender dudas que son absolutamente entendibles al razonamiento humano. Y él me planteaba por qué las personas siempre tienden a buscar un líder. ¿Por qué si la corrupción, por ejemplo, ¿no? Él me hablaba puntualmente de la sociedad como tal y los gobiernos, las democracias,
y los sistemas que nos rigen, ¿no? Actualmente. Y él decía, si es tan evidente la corrupción, si es tan evidente la inoperancia, si es tan evidente una mala gestión, ¿por qué siempre insistimos cada vez que tenemos que ir a votar, por ejemplo, en una nueva esperanza? Se renueva la esperanza inclusive en un partido o en un político que te defraudó. ¿Por qué? Mi respuesta, y te quiero invitar a que te sumes también y a los amigos que nos están viendo y escuchando, es porque dentro del ser humano está siempre esa necesidad de ser guiado. No podemos guiarnos. ¿Qué pensás de esto, no? Somos conscientes de la necesidad que tenemos, que es más fuerte esa necesidad propia del ser humano de necesitar un líder, de necesitar un Mesías, mirá en los términos Sí, que sí. usan muchas veces sin saber su origen, ante la fragilidad del ser humano propiamente dicha, que razonablemente nos tendría que hacer pensar y decir, no, esta persona no puede liderar ni su casa. ¿Por qué Sí, tendría que darle tanto, confiarle tanto? sí, para mí revela, en primer lugar, pensemos en lo negativo y luego en lo positivo, ¿no? Esa necesidad constante de líderes, incluso que demuestran que los propios ciclos de liderazgo se corrompen y se caen, porque hablemos, por ejemplo, de un gobierno. El líder que vos votaste, después que lidera, que gobierna, resulta que no te convence, pero por ahí se vuelve a presentar dentro de 15 años y lo volvés a votar. Entonces eso revela que tenés muy poca memoria, en primer lugar, pero en segundo lugar que todo el tiempo estás esperanzado de que las cosas puedan cambiar. Yo creo que en lo más profundo del alma, del corazón, del espíritu humano, siempre se anida la necesidad de un mundo ideal, ¿no? Y eso es muy primitivo porque tiene que ver con el propio huerto del Edén, ese lugar de perfección donde reina la paz, donde no hay miseria, donde no hay pobreza, donde no hay enfermedades, donde no hay muerte. Todos en la profundidad de nuestro corazón, tengamos presente a la Biblia o no, buscamos ese lugar, ¿no? Por ahí podemos poner el ejemplo del hombre que trabaja todo el año, de la mujer y del hombre que sostienen su hogar, y trabajan todo el año porque quieren irse de vacaciones, ese es su objetivo. Quieren irse de vacaciones a un lugar tranquilo, a un lugar donde haya verde, donde haya naturaleza. Están y vos te pones a pensar y todos van hacia el mismo lugar. O sea, quiero salir de vacaciones a descansar. Y eso tiene conexión con la parte más íntima y profunda del espíritu humano, que es volver al origen. Totalmente. Entonces, el hombre busca, y cuando decimos hombre hablamos del ser humano, el ser humano siempre buscará pertenecer o buscar sentido de pertenencia a alguien que lo invite, por lo menos, a soñar con un mejor mañana. Y cuando ese sueño se cae, de repente no se cae nunca la esperanza profunda de tener un mejor mañana. Entonces se va a trasladar hacia otro y hacia otro. Y así es cíclico. Es Y no, interesante lo que decís, porque vos decís que eso es propiamente un instinto del ser humano. sí, podemos llamarlo así. Porque esa es la única explicación que a mí me ayuda a entender, o por lo menos me da cierta claridad para entender cómo una persona, sabiendo que le fallaron, vuelve a creer. Y cómo una persona que vive, llamémoslo, en una democracia, donde hay un montón de problemas, donde no somos libres de la corrupción, donde los problemas siguen siendo estables y aún mayores cada década, porque la sociedad de Occidente va en decadencia. Sin embargo, el hombre vuelve a tener esperanza. Y me hace recordar a lo que el apóstol Pablo dice en el poema más increíble que se ha escrito acerca del amor, que es 1 Corintios 13. Dice, ahora permanecen estos tres: la fe, la esperanza y el amor. Y el hombre, quiera o no admitirlo, siempre tiene fe y esperanza en algo. Totalmente. Siempre cree en un mañana mejor, siempre cree que hay un político que lo va a sacar adelante, siempre cree que hay un partido político que es más transparente, siempre cree que este líder es mejor que el que pasó, siempre termina creyendo. Ahora, ¿dónde está conectado eso? A ese instinto primitivo de volver a un lugar de paz, de plenitud, de realización personal, de armonía, de tranquilidad que perdimos
en el huerto del Edén. De estar bajo un liderazgo perfecto, ¿no? Ujú. De añorar algo que tal vez su alma conoce, Ujú. podríamos decir, ¿no? Sí. Interesante. Ya hemos hablado de receptor, emisor, un falso emisor, podríamos decir, desde el lado de los lobos, Ujú. alguien que ve solo por él y no por la comunidad. Vamos a hablar un poco del mensaje, ¿no? A lo largo de la historia vemos que muchas personas se aglomeran o convergen para escuchar un mensaje o a una persona. ¿Qué pensás de esto, no? Y esto es increíble lo transversal que es, porque esto aplica a una banda musical, esto aplica a un político, esto aplica a un líder espiritual, de donde quiera que lo quieras poner o citar. El mensaje. Las personas no se aglomeran por cualquier cosa, ¿no? Mm. Vamos a también respetar por lo menos de la mayoría el nivel intelectual, ¿no? Tampoco vamos a tratar a todos de lumpes, ¿no? De gente No, no, obvio. que sigue porque sí, porque se aglomera. Ujú. Obviamente todos tenemos convicciones, valores, una moral, una ética que nos hace movernos conforme a lo que creemos y pensamos y entendemos vale la pena vivir, ¿no? Pero el mensaje, la importancia del mensaje en esos líderes, ¿habla también de nuestra condición? Sí, y yo uniría en el mismo nivel al mensajero. No existe un mensaje poderoso si no hay un mensajero que también te atraiga. Y ahí es donde aparece el carisma. Todo lo que mueve multitudes, sobre todo cuando pensamos en una banda musical, cuando pensamos en alguien que hace stand-up, en alguien que hace teatro, en alguien que siempre tiene que ver con el carisma. Y el carisma es esa capacidad natural o trabajada que el ser humano tiene y perfeccionada de conectar con la gente y de ser atractivo. Entonces, como decías vos, no todo el que se conglomera en un lugar. Ahora pasemos un poquito más allá de la manifestación, vayamos a los fenómenos multitudinarios del arte, de una banda musical. No vas a escucharla porque no te gusta, vas a escucharla porque obviamente te atrae, hay algo que te atrae. ¿Qué es lo que te atrae? Vos podés montar el mejor escenario, y también eso es un tema para debatir, el mejor escenario con las mejores luces y todo, pero si el que toca no te atrae, no vas. No, no. O vas a estar un ratito y te vas. Que por lo general pagás también a veces, ¿no? Exacto, Hay una inversión de tu parte. exacto. Entonces, ¿por qué esa persona llegó ahí? Más allá del mensaje, y obviamente todo lo que hacemos tiene un mensaje. Una banda musical tiene un mensaje, una obra de teatro tiene un mensaje, un monólogo tiene un mensaje, un evangelista tiene un mensaje. Entonces, yo creo que si el mensajero es lo suficientemente fuerte, y sobre todas las cosas es lo suficientemente inteligente como para leer esto, puede capitalizarlo de una manera extraordinaria, desde lo más maquiavélico como lo que pasó con Hitler en la Segunda Guerra Mundial, a lo mejor que puede suceder, que es alguien que tenga un discurso de paz, que promueva los buenos valores, como Martin Luther King, que era gente que tenía esa capacidad de conectar su mensaje, pero que también tenía esa capacidad de llevarlo de una manera tan real y tan convincente que la gente lo quería escuchar. Es como ese cuento que a mí siempre me gusta hacer, de dos amigos que se encontraron. Entonces uno le dijo al otro: voy a ir a escuchar a un pastor que está hablando ahí. Y le dijo: pero vos sos ateo, a vos no te interesa la iglesia. Sí, dice, pero lo voy a escuchar porque habla con tanta convicción. Y dice que por más que yo no crea lo que dice, me da ganas de escucharlo. Y ese es el carisma, ¿no? Que podríamos dedicar un capítulo aparte de decir qué hace a un mensajero carismático. Bueno, hay un montón de cosas. Una de las cosas es la convicción con la que habla. Claro. Yo puedo tener algo maravilloso que decir, pero si lo hablo como dijo alguno, ¿no? Una vez, a veces los cristianos hablamos la verdad como si fuera una mentira y otros predican la mentira como si fuera una verdad. Claro. Entonces tenemos que hacer un mea culpa y decir cómo estamos diciendo lo que decimos. ¿Somos lo suficientemente excelentes? ¿Somos lo suficientemente preparados? ¿Estamos lo suficientemente preparados? ¿Somos conscientes de que si nosotros nos preparamos, eso puede hacer que el mensaje llegue a más personas y que resulte más atractivo? Entonces son todas preguntas que nos ayudan a entender un poco ese fenómeno del mensaje. ¿La gente va a escuchar un mensaje? Sí. Yo a veces no entiendo, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué los Beatles son la banda más escuchada de todos los tiempos y la más reconocida? Y por ahí a mí no me gusta, pero algo tienen
en su música, en su armonía, en el fenómeno que consiguieron como banda de rock que cautivó a todas las generaciones. No cautivó solamente a la generación de 60, 70, cautivó hasta el día de hoy. ¿Qué tienen? Bueno, ahí hay gente que se dedica a analizar la música, las letras, la armonía, que nos pueden dar esas explicaciones, ¿no? Pero Claro. nada es casual. Yo creo que nada es multitudinario, porque sí, siempre hay una explicación, ¿no? No, totalmente, totalmente. Y si da para pensar y reflexionar, ¿no? Sobre cada uno de estos puntos, obviamente sabemos que da para mucho más, pero bueno, tenemos que ser dentro de todo bastante compactos con el tiempo, ¿no? Pero desde ya, si se quieren sumar a comentar, a escribirnos, al finalizar, como siempre les recordamos las vías de comunicación para que puedan sumarse y hacernos saber también su opinión, estando de acuerdo o no. Como siempre, invitados a ser parte, como siempre les decimos. Pero bueno, ya yendo más a tu ejemplo personal, ¿no? Como alguien que ha podido servir en grandes eventos con convocatoria que podríamos decir importante, ¿no? En número. ¿Cuál ha sido tu experiencia en ello, no? Vos hace un ratito nos decías que te impactaba levantar la cabeza y considerar toda la gente que había, ¿no? Que llega un punto que ya ni siquiera desde la visión, desde las luces y demás, me imagino, desde la plataforma, hasta las caras se desdibujan. Sí, sí, incluso a veces no sabes dónde termina la multitud, ¿no? Claro, Es un fenómeno interesante, sí. Y creo que te impacta desde muchos lugares, ¿no? El hecho de ver multitudes. Una de las cosas que me ha pasado a mí últimamente es que, claro, al tener la oportunidad de trabajar en eventos donde hay mucha gente, de repente llego a un lugar donde antes pensaba que había mucha gente y digo, hay poca gente, ¿no? claro, Y la otra vez me pasaba, qué chiquito. Y claro, es que uno lo empieza a comparar con claro. lo que ha visto, entonces hasta que algo no supere eso, todo te termina pareciendo muy poco, que eso es peligroso también, ¿no? Que eso es peligroso porque, reitero, como decía recién, nos hace perder un poco la noción de que las multitudes son personas y de que en realidad yo no estoy haciendo algo para la multitud, estoy haciendo algo para alguien. Totalmente. El gran predicador y evangelista Billy Graham decía que él, cuando iba a un estadio, fue el predicador que le habló a más personas del evangelio, ¿no? Hasta el día de hoy, históricamente, a través de las cruzadas, a través de las transmisiones televisivas. Él decía que siempre trataba de buscar una cara, dos o tres, de entre la multitud para enfocarse. Entonces, hacía que la multitud se volviera en gente. Yo le estoy hablando a alguien. Ese alguien es una persona que tiene, porque si no, corremos el riesgo de dejarnos llevar por la masa e incluso de que nuestro mensaje sea bastante, podríamos decir, volado, ¿no? Que no tiene un objetivo. Ahora cuando yo me enfoco en una sola persona. Eso es una de las cosas que me ha pasado después de tener la oportunidad de servir en eventos multitudinarios. Es como que te cambia un poco la perspectiva y no solamente para mal, sino para bien. Porque a veces uno dice, oh, fuimos tantos en un evento. Y salís a la calle y hay miles. Entonces decís, todavía no logramos nada. Claro, falta. Entonces, desde ese, no solo en lo negativo, ¿no? De volverte un poco inconformista, no es tanto, sino desde lo positivo, no, todavía no logramos nada. Porque podemos caer en el riesgo de cuando tenemos una iglesia un poquito más grande, hacemos un evento un poquito más grande, y en realidad salís a la calle y te das cuenta que hay muchos jóvenes todavía perdidos, que hay muchas familias que no conocen a Cristo. Entonces, eso te ayuda también un poco a cobrar dimensión lo multitudinario, ¿no? Y después, bueno, en las multitudes están las cosas positivas y las cosas negativas también, ¿no? De un evento multitudinario. Ahí podemos hablar muchísimo. No, ni que hablar, ni que hablar. Hay de todo un poco como en todo evento, ¿no? Sí, Y sí. hecho sin importar el mensaje, la institución, su enfoque con personas. Ujú. Personas de carne y hueso, que sangran, que tienen errores, que tratan de ser mejores. Algunos se esmeran más, otros se esmeran menos, pero a fin de cuentas la humanidad misma, ¿no? Hablabas hace un ratito de grandes referentes, ¿no? Mencionaste a Billy Graham. Hablaste hace un ratito antes de eso de hablar con convicción. Justamente él es un ejemplo de eso, ¿no? Ujú. Inclusive llegó al punto de que gobernantes lo fueran a escuchar y ser considerado como el pastor de los presidentes en Estados Unidos. Sí, sí. Lo que es el tema de la convicción, ¿no? Y acá quiero abrir la cancha, no solamente en el tema evangelio.
alguien que tiene convicción trasciende su mensaje, ¿no? Lo importante que es estar seguro de lo que uno va a comunicar. Sí, cuando mencionás eso para mí es fundamental y lo he visto, por ejemplo, ahora con la oportunidad de trabajar un poco para la Asociación Palau. Otro de los grandes referentes indiscutidos, sobre todo en el mundo de habla hispana, es Luis Palau, como uno de los predicadores más famosos y más reconocidos, y de más amplia trayectoria, y ahora tomando la posta ya desde hace muchos años su hijo Andrés, que también es un gran evangelista, y uno puede notar que esos hombres a los que Dios levanta y usa tienen varias características. Una de ellas es la humildad, la sencillez. Yo destaco muchísimo, por ejemplo, trabajando un poco ahora cerca de Andrés, esa sencillez que él tiene, ¿no? Desde la forma de vestir, que yo destaco, ¿no? De ser sencillo, de ser alguien que no pierde la elegancia, pero es muy sencillo a la hora de vestirse. De siempre saber para qué estoy, cuál es mi misión, cuál es mi rol. ¿Quién soy? ¿Soy evangelista? Bueno, predico el evangelio. Entonces, por eso no quiero entregarlos tanto, pero qué importante es saber quiénes somos y construir eso que somos. Porque yo siempre digo, hay muchas cosas que puedo hacer, solamente una que soy. Y a veces en la iglesia hacemos mucho, y yo encuentro mucha gente en las iglesias que hace un montón de cosas, que es líder por ejemplo, puede trabajar con los niños, con los jóvenes, con la música, con esto. Es genial, pero no encuentro una sola persona en la historia que haya hecho muchas cosas todas buenas. Claro. Toda la gente que yo encuentro que influenció en la historia fue buena en una cosa. Entonces, y esto es un llamado para todos aquellos que están siguiendo y que hacen muchas cosas, en algún momento de tu vida te vas a tener que preguntar quién soy, porque haces mucho, pero la pregunta es quién sos. Cuando descubras quién sos en realidad, vas a trabajar en tu verdadero potencial y vas a construir tu verdadero camino. Entonces, eso es parte de la influencia para esta generación. Cuando nosotros, y hago hincapié en esto, David, porque considero que hay una gran crisis, hay una gran crisis de identidad en el mundo, ¿no? Porque hay una gran crisis de liderazgo, porque los parámetros humanos están desdibujados, la familia está desdibujada, los géneros están desdibujados. Absolutamente. Entonces, hay un gran problema de descubrir el camino hacia quién soy en realidad. Y cuando yo no consigo responder esa pregunta y se me pasa la vida, 20, 30, 40 años, y yo no sé quién soy, entonces nunca voy a poder desarrollar mi potencial y por consecuencia no voy a poder terminar influenciando a otros, que es en definitiva lo que el Señor me pidió y lo que me demandó hacer. Observemos esto, que no me quiero ir a otra pregunta que por ahí tengas. El mensaje del Evangelio es un mensaje para las multitudes. Nunca fue un mensaje para encerrarlo. Porque algunos pueden debatir, bueno, pero Dios nos llamó a que nos cuidemos y que aunque seamos 10, a veces se esconde un poco la realidad, se usa como excusa, ¿no? Capaz que alguno se va a enojar conmigo, pero bueno, si se enoja... Tiene doble trabajo. Sí, obvio. O no, capaz que va a coincidir. A veces, como no podemos crecer, entonces nos escondemos detrás de esa excusa, bueno, esto es lo que Dios quiere. No. Lo que Dios quiso siempre fue que el Evangelio fuera para todos. De hecho, el Señor dijo, si alguien enciende una luz, no la enciende para ponerla debajo de un almud, debajo de un cajón. Y yo parafrasearía esto diciendo, una luz no se enciende para esconderla dentro de la iglesia, entre 15, 20, 50. Una luz se enciende para que alumbre a todos. Dice, para ponerla en un lugar alto, para que alumbre a todos. Entonces, el Evangelio siempre fue para las multitudes, siempre. El problema es que nosotros a veces disfrazamos nuestra falta de recursos, nuestra falta de fe, nuestra mediocridad, nuestra no ganas de estudiar, de avanzar. Decir, bueno, es para nosotros porque somos pocos y todos estamos salvados. No, siempre fue para las multitudes el Evangelio. Y el Señor dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Mateo 5. Entonces, nuestro Evangelio es para las multitudes. Y para muestra basta un botón, como dice el dicho, cuando empezó la iglesia, el primer sermón fue para multitudes. O sea, como consecuencia inmediata del derramamiento del Espíritu Santo, vino esa gran prédica de Pedro, que abrió el camino para que la iglesia empezara a funcionar, y fue
una prédica donde se convirtieron multitudes. Entonces, volviendo un poco a tu pregunta, los mensajeros son muy importantes y tienen un montón de características que ayudan a que el mensaje conecte con la gente y ayudan a que el mensaje sea atractivo y pueda llegar a impactar a esas personas que están ahí, ¿no? Totalmente, totalmente. Varias cosas, ¿no? Que has dicho. Yo creo que el rechazo de las multitudes está siempre en que está el riesgo de que el mensajero pierda el foco, ¿no? Que se da mucho. Lamentablemente en este tiempo se ha dado mucho en todo ámbito. El mensajero luego de tener su audiencia tiende como a querer tener el protagonismo del mensaje. Ujú. Cosa que en otras disciplinas, en otras áreas, puede ser hasta entendible o no, juzgable. Ahora, si hablamos propiamente del Evangelio, siempre el mensaje es más importante que quien lo lleva, ¿no? Y Exacto. eso es algo que hay que tener claro. Pensaba también en Jesús, por ejemplo, ¿no? Un Jesús que supo demostrar en diversas maneras de qué manera llevar el mensaje. Multitudes las tuvo Ujú. y también tuvo audiencias muy mínimas, ¿no? Desde 12 hasta una familia, hasta una persona cargando agua. Mostró el camino, ¿no? No podemos ni siquiera encasillar al ejemplo de ejemplos en cuanto a modus operandi, ¿no? En cuanto a formas. Él mostró todas las formas eh, que nosotros podemos utilizar, ¿no? Sí. Y puntualmente, y ya dándote paso, para mí el hecho está del conformismo, ¿no? Yo puedo entender que una persona no tenga recursos, yo puedo entender que una persona no tenga el apoyo, puedo entender todo ese tipo de limitaciones humanas por las cuales muchos de nosotros, sobre todo cuando queremos transmitir este mensaje, nos podemos encontrar a lo largo de la vida. Ahora, lo que no debe morir en nosotros, y eso para mí es inentendible de este lado de la vida, ¿no? Es el hecho de caer en el conformismo, ¿no? De pretender que lo que tengo, lo que se me dio, lo que se me permitió administrar, a lo que se me permitió llegar, está bien y dar por hecho que Dios quiere eso. Y es como la parábola de los talentos. El que quiso cuidar, ¿quién fue el reprendido o el rezongado, ¿no? En términos muy uruguayos. ¿A quién el Señor lo rezongó y al que le vino la gran consecuencia fue aquel que no quiso perder? Claro. Y ahí hay un montón de preguntas, ¿no? Primera vez que escucho ese término del no Claro, quiso perder, está buenísimo. no quiso perder. Al No quiso, ratón le dijéramos no quiso acá. arriesgar. Mm, No quiso arriesgar porque en el riesgo podía perder. claro. Y ahí hay un montón de cosas que uno puede decir y para los predicadores es fenomenal, ¿no? ¿Por qué no quiso perder? Tenía miedo, le puso una excusa, ¿no? Sabía que eras un hombre que recogía donde no sembraste. Y el Señor después le dice, pero si sabías todo eso, ¿por qué no invertiste? Por lo menos lo Claro. llevaste al banco. Sí, sí. Entonces nos damos cuenta que detrás de toda eh, ese estancamiento hay una sola y gran raíz, que es el conformismo y la mediocridad, que me hace quedarme en el lugar que estoy. Y sí, es mucho más cómodo quedarme dentro de la iglesia. Es mucho más cómodo predicarle. Yo siempre digo, ¿no? Una vez me recuerdo que estábamos en una escuela para evangelistas durante 9 días intensiva del ministerio de Reinhard Bonnke, que tal vez lo han escuchado nombrar, que fundó el Ministerio Cristo para las Naciones y que ha hecho cruzadas de a más de 1,5 millones de personas en algunos países, sobre todo africanos. Entonces me acuerdo que tenía un coach que se llama Jared, es un tremendo predicador, Jared Horton, es americano. Entonces le decía, ¿cuál es el lugar más difícil en el que te tocó predicar? Y lo tiro a esto porque también seguramente responde mucho a las multitudes. Y él había estado predicando en cruzadas de más de 500.000 personas. Qué locura. Imagínate estar en un lugar, en un campo donde hayan 500.000 personas. Qué trabajo de la voz ¿No? que tenía, ¿no? Obvio. Entonces y yo le dije, ¿cuál es el lugar más difícil que te ha tocado predicar hasta ahora? Y siempre su respuesta me ha impactado, porque pensé que me iba a decir, no sé, una cruzada para 500.000 personas, o tuvimos en tal lugar. Y él me dijo la calle. Y ahí me di cuenta, su explicación vino después, ¿no? Cuando vos vas a una campaña o en un evento, la gente te va a escuchar. En cambio, si vos salís a predicar a la calle, la gente no te está escuchando. No. La gente está comprando, la gente está en la feria, la gente está en el ómnibus. ¿Qué es más fácil vender, en un centro comercial o arriba de un ómnibus? Obviamente arriba del ómnibus, porque la gente está cansada
y me saco el sombrero con los vendedores que suben y tienen que esforzarse en sacarte de tu lugar, de tus auriculares, de tus preocupaciones, del cansancio laboral, del estrés y generarte la necesidad de que compres algo que por ahí ni siquiera te interesa. Claro, fuera de contexto de la venta. En cambio, en un shopping es más fácil, porque la Claro. gente se supone que va a comprar. Entonces, es como que creo que no podemos perder de vista que hay un gran desafío cuando salimos, volviendo a esa idea. Es más cómodo quedarte adentro, porque es más fácil predicarle a los tuyos, hablarle a la gente que ya cree, que levanta las manos, que dice amén, gloria a Dios y aleluya. Pero cuando salís afuera te das cuenta que ahí hay un mundo que no cree, ahí hay un mundo que no está de acuerdo con tus ideas y que tenés que estar preparado para llegar a ellos. Lo suficientemente como para generarles la necesidad, capaz que pueda sonar mal, pero despertarles la necesidad de un salvador. Como alguien dijo alguna vez, si vos le tirás un salvavidas a alguien que, que cree que no se está ahogando, no lo va a agarrar. Ahora, si vos primero le despertás la necesidad y lo haces sentir que se está ahogando y le tirás el salvavidas, lo va a agarrar enseguida. Lo va a agarrar. Entonces ese es el desafío que tiene el predicar el evangelio fuera de las cuatro paredes. Un ejemplo claro que tenemos de buen comunicador, de buen mensajero, es precisamente el apóstol Pablo, ¿no? Y él inclusive se hizo a un lado de todo lo que él sabía humanamente y enseñaba y pedía también que rogaran a Dios para que él tuviera las palabras precisas, ¿no? Qué importante es el hecho de enfrentarnos afuera, de salir de esa zona de confort que vos decís, de ser confrontados con tu fe, con tus ideales, con tu esquema, con tu zona de tranquilidad. Rara vez se le cuestiona a alguien dentro de la iglesia. Ahora afuera vas a encontrar cuestionamientos, Sí, vas a jugar de visitante, ¿no? sí, A ella no es tu cancha. Ahí tenés que saber entender, ser empático y algo que me parece que lo hemos hablado personalmente, ¿no? Que de lo cual carece la iglesia, ¿no? Y es el hecho de ayornarse, ¿no? De entender su contexto, de entender dónde está, de entender con quién está hablando. Hoy, en esta carencia de identidad que vos decías, que el cristiano también la padece, si no sabemos quiénes somos nosotros, tampoco podemos entender quién es el otro. Y esa es una de las principales carencias para que el mensaje llegue, ¿no? ujú. Entre ese emisor y receptor. No sé si estás de acuerdo. Sí, sí, y creo que el gran desafío está en entender que nosotros no somos Mesías. El Mesías ya vino, el Mesías ya hizo su obra. Nosotros simplemente comunicamos un mensaje que ya fue consumado. Entonces, cuando eso es fundamental para cualquier persona que sirve en la iglesia y fuera de la iglesia. Cuando vos salís a hacer algo afuera, sobre todo cuando salís a evangelizar, a mí me gusta recordar algo que aprendimos en una escuela de evangelismo que decía, cuando vos salís a predicar el evangelio, el cielo va contigo. Porque esa es la verdadera misión de la iglesia. Es verdad que nos encanta reunirnos, hacer congresos, hacer campamentos, me encantan los eventos que hacemos dentro de la iglesia, nuestros cultos, son geniales. Pero si hay algo que el cielo acompaña es la proclamación del evangelio. O sea, cuando hay una iglesia enfocada en las multitudes, ahí viene el respaldo de Dios. Yo creo que muchas veces no vemos mayor respaldo de Dios en señales visibles, en milagros, y porque a veces no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Cuando nosotros despertamos a que hay un mundo, a que hay gente que se está muriendo sin Jesús todos los días, a que hay gente desesperanzada, angustiada, desesperada, o sea, eh, como dice la palabra, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y yo tengo un amigo que me dice, Johnny, ¿querés ver milagros? Tenés que ir a África. ¿Por qué? Porque en África se carece de hospitales, se carece de medicación. Entonces de repente haces un evento de una campaña y juntás 2 o 3 parlantes, la gente llega, enfermas de todo tipo, y orás y la gente se sana. Porque no tiene otra esperanza. A veces en el mundo de Occidente, la gente acude, la gente, vos vas a una, no es una novedad lo que voy a decir, no vas a una policlínica de una mutualista y está lleno todo el día. Porque la gente tiene a dónde recurrir. Claro. Y por ahí no es tan común ver milagros. Porque a veces la gente no tiene fe, no cree realmente. A mí siempre me gusta recordar que Jesús cuando fue a su gente, a
a su ciudad, no pudo hacer milagros. Dice, no pudo hacer milagros. Me llama poderosamente la atención porque lo deshonraban y porque no creían en él. Entonces, y esto pone de relieve también un asunto, y ya que lo trajiste a Pablo, nuestro gran ejemplo de misiones, ¿no? En la era de la gracia. Sin ningún tipo de excusas, ¿no? Sin ningún tipo de excusa. Pablo fue el hombre que dice lo llenó todo con el Evangelio, pero él mismo dijo, yo no vine a ustedes con palabras de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y poder. O sea, había milagros, había señales. A veces a mí me sorprende de por qué algunas personas difieren, ¿no? O no están muy de acuerdo cuando por ahí hay una persona a la que Dios le da un ministerio o ora por los enfermos y se sanan. La otra vez estaba leyendo una biografía de Spurgeon y es interesante porque el príncipe de los predicadores dice que él oraba por muchos enfermos y se sanaban y él no se sanaba. Entonces él siempre convivía con con esa realidad. ¿Por qué ¿no? conmigo no? Él muy enfermo y sufría de intensos dolores y por ahí le pedían que orara por las personas y él oraba con fe y la gente se sanaba. Entonces, creo que también eso es parte de volver que era el por qué seguían a Jesús. Las multitudes lo seguían por los milagros. Ahora, claro que nosotros sabemos que el mayor milagro es la salvación, pero a veces un milagro, una señal, que una persona se sane, que una vida sea restaurada, que una familia sea cambiada, es el disparador para que otros digan, acá pasó algo, ¿no? Yo quiero lo que esa persona. Y por ahí vienen y no van a ser sanos físicamente, pero van a ser transformados en su corazón. Entonces, creo que a veces la demostración visible del poder de Dios en un lugar o en un evento es bueno desde ese lugar. Claro que después está todo lo que no es, ¿no? Todo lo que es falso, todo lo que es inventado. Pero bueno, siempre habrá copias del original. Siempre habrá copias del original. Entonces uno no puede aislarse de todo eso. Totalmente. Y yo creo que lo he hablado con gente que es del palo, que son pentecostales, con gente que no es pentecostal, y todos en realidad, la mayoría todos coincidimos. Más allá de que seas más de creer en los milagros o no, todos coincidimos que si hay un milagro y que es hecho por Dios, es bueno. Porque no porque la gente se vaya a salvar, porque muchas personas que vienen reciben el milagro y nunca más vienen a la iglesia. Pero sino porque puede ser una señal de que, como le pasó a Tomás. No te quiero aburrir ni irme por las ramas, pero nada. Cuando Tomás dudó, el Señor no le dijo, sos un incrédulo, ¿por qué no creíste 3 años conmigo? No, le dijo, Tomás, vení, acá están mis manos, mete tú. O sea, no cuestionó las dudas de Tomás, sino que se manifestó de una manera más visible. Entonces, yo siempre digo que Uruguay es un país humanista, es un país con principios muy humanistas y muy desligados de la religión. Pero cuando vos ves algo que va por encima de tu razón y de la ciencia, y vos no podés negarlo, para arrancar. Lo podés creer o no, pero si vos ves que, por ejemplo, no sé, viene un ciego y se sana, y vos lo conocías que era ciego, y vos no podés decir nada. En primera instancia tenés que creer que lo que sucedió es real. Y eso ya dispara un montón de preguntas. Hay una evidencia clara. ¿Y si hay un Dios? ¿Y si realmente yo estoy equivocado? ¿Y si realmente todo lo que he aprendido y mis convicciones no son tan así? Entonces yo creo que esa es una de los grandes desafíos que tenemos nosotros que vivimos acá en Uruguay. Capaz que amigos de América Latina viven en otros países donde la fe es algo más, está más al alcance y está dentro del lenguaje popular. Acá en Uruguay la mayoría de las veces no. La gente no cree en Dios. Pero bueno, nuestra responsabilidad como la iglesia es manifestar las obras de Dios, ¿no? Como dijo el Señor Jesús en el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Venga tu reino. Y acá no me voy a poner de teólogo, pero a veces he escuchado a gente decir, no podemos orar nada porque no sabemos si esa es la voluntad de Dios. Y se usa eso como excusa para no pedirle a Dios milagro, para no orar por un enfermo. Y sin embargo, cuando yo voy a la oración del Padre Nuestro, el Señor dijo, venga tu reino. ¿Qué quiere decir eso? Que lo mismo que sucede en el cielo suceda en la tierra. Y después dice, de acuerdo a lo que es hecho en el cielo, dice, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así como en el cielo, acá también en la tierra. Entonces yo siempre embromo un poco con esto, ¿no? Cuando vos vas a orar por una persona
que está enferma, vos no sabés si se va a sanar, pero ¿cuál es tu tarea? Orar para, bueno, Señor, preguntarle a Dios qué va a hacer. No, tu tarea es, Señor, sánala a esta persona. Señor, obra un milagro en esa persona. Después, si Dios la va a sanar, no es un problema nuestro en realidad, pero nuestra tarea es, venga tu reino y que se haga tu voluntad, Señor, así como en el cielo, aquí también en la tierra. O sea, lo que sucede en el cielo, y un día sabemos que vamos a ir a un lugar de eternidad donde no va a haber enfermedad, donde no va a haber tristeza, donde no va a haber dolor, donde no va a haber engaño, donde no va a haber sufrimiento. Ese es nuestro destino eterno. Vamos hacia ese lugar. Pero mientras vamos y estamos de este lado del sol y estamos en esta humanidad caída, también podemos vivir el reino de Dios. También podemos ver que el reino de Dios sea visible en un pedacito de la existencia de un ser humano. Yo te pongo un ejemplo, David. Capaz que viene una persona a la iglesia y está viviendo millones de problemas. O vamos a la calle a predicarle a alguien y está envuelto en un millón de problemas. Y de repente el reino de Dios se manifiesta en el 5% de toda su vida. Y eso es la llave para que su corazón de repente se abra a Jesucristo. Y por ahí el 95% de los problemas lo va a seguir teniendo. Pero el reino de Dios se manifestó en su vida de una manera visible. Tal vez no fue en un milagro físico, tal vez fue en quitarle el dolor, quitarle la angustia, que es un milagro igual de grande o a veces más grande que los milagros físicos. La depresión, oraste por alguien y de repente se puso a llorar y liberó toda esa angustia que no la pudo liberar en 100 meses de terapia, no la pudo liberar en el psiquiatra. Y de repente sigue teniendo los mismos problemas, pero la luz del Evangelio la alumbró y su vida, su eternidad cambió para siempre. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar como iglesia y por eso buscamos las multitudes, porque donde están las multitudes está la necesidad. En las grandes ciudades, como decía un predicador amigo que ya está en la presencia del Señor, detrás de esos grandes edificios, detrás de esas casas, detrás de esos barrios, cuando abrís la puerta, ahí hay personas. Y donde están las personas están las necesidades. Y las multitudes tienen la necesidad de Jesús. Entonces nosotros tenemos como iglesia la responsabilidad. Si no tenemos recursos, y este es un tema para sumar también otro capítulo, cuando hay gente que los tiene, unirnos a ese esfuerzo. Si no tenemos el potencial, cuando hay otros que sí tienen el potencial, unirme a ese potencial. Y si yo sé que eso va a ser para que el Evangelio alcance a más personas, yo tengo que ser el primero en decir acá estoy. Totalmente. Y planto bandera. Así coincida en el sistema, en la forma o no. Pero si este es el Evangelio y si esta es la luz de Cristo en un lugar alto para que la gente lo vea, y yo soy el primero en estar, porque si no, no entiendo cuál fue mi llamado. Totalmente, totalmente. Y eso requiere de madurez, ¿eh? Uh-huh. De madurez, para los que están del otro lado y no están de acuerdo con esto. Uh-huh. Me parece que también hay que redefinir el concepto de milagro para nosotros, ¿no? No hay mayor milagro, y debe partir desde nosotros el estar convencidos de esto. No hay mayor milagro que la regeneración propia de un corazón apartado de Dios. De ahí en más, te sanes de un dolor, de una enfermedad y demás. Ese es el principal milagro que puede experimentar el ser humano, ¿no? Totalmente. Bueno, de hecho, cuando el Señor envió, si mal no recuerdo, creo que eran los 12 o a los 70, en una de sus misiones, dice que volvieron felices porque los demonios se les sujetaban y el Señor les dijo, no se regocijen de eso, sino de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida, o sea, que estén en el reino de los cielos. Entonces, el regocijo mayor siempre es la salvación, ¿no? Siempre es el perdón de pecados, porque es la obra consumada de Cristo. Eso es lo que nos debe regocijar. Nosotros no debemos buscar el milagro como el fin. Y hago mea culpa a veces el problema de los pentecostales, ¿no? Buscar la señal como el fin. No, la señal no es el fin. En esta escuela en la que yo estuve de evangelismo, se nos enseñaba a hacer el llamado. No, venga, si usted tiene un problema, venga Jesús. Si usted tiene problema en su casa, tiene problema con su suegra, venga, que Claro. Dios le va a matar la suegra. No, o sea, no existe, no existe el llamado para recibir una bendición. No, el evangelio se predica y se llama a la gente por convicción de pecado. Bueno, reconoce que es un pecador, reconoce que usted necesita un salvador, que está perdido, ha entendido que la consecuencia del pecado es la muerte. Bueno, hoy debe tomar una decisión por Jesús. Después que la gente recibe esa oración, ¿no? Después que la gente repite esas palabras, que eso también es un capítulo aparte, ¿no? ¿Cuál es la oración que tenemos que repetir para ser salvos? Claro. La Biblia lo único que dice es si confesares con tu boca en Romanos que Jesús es el Señor
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. En otras palabras, diciendo, creo que Jesús es el Señor que murió y resucitó por mí, eso es suficiente para Y ser listo. salvo. Nosotros hacemos una oración de fe para darle un poco más De orden, de ¿no? color, de contexto. Pero eso es lo más importante. Después oramos y bueno, si hay alguien se sana o no, en definitiva, todos en algún momento nos vamos a morir de una enfermedad. Y lo importante es resolver nuestra eternidad. Totalmente, ¿no? Sí. Totalmente. Lo que trasciende, la enfermedad va a dejar todos tus desechos, todo tu cuerpo acá, va a Exacto. quedar acá. Lo que Exacto. trasciende son otras cosas, ¿no? Dijiste algo que siempre me desafía, me lo digo a mí, me lo recuerdo mucho y trato también al momento de compartir, sobre todo de hablar con amigos que no creen, que no quieren todavía abrir esa puerta a Dios, a entender que están en necesidad, a entender que necesitan reconciliarse con su Creador. Invitar a Dios a que se manifieste, ¿no? Es un Dios que puede darte infinidad de pruebas y demostración de poder de que Él existe, de que Él es real, que esto no es una filosofía, que esto no es una moda, que esto no es una disciplina en la cual creer. Esto es real, esto trasciende. Estamos hablando del Dios de dioses, estamos hablando del Dios real. Y yendo de la mano con lo que decías del poder que hablaba Pablo, ¿no? Para tirar por tierra todo tipo de especulaciones, ¿no? Quisiera citar 1 Corintios, capítulo 4, versículo 20. Y voy a dar dos versiones. La primera, porque el reino de Dios no consiste en palabras, hablando del mensaje, ¿no? Hablando de esto que hablábamos de las multitudes, sino en poder. Y traje otra también que me gustó aún más. Pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. Sí, totalmente. Y eso va de la mano con la fe. Por eso el escritor a los Hebreos dice, porque uno a veces puede caer en el error de diluir y decir no necesitas nada para acercarte a Dios, vení tal cual sos, no hay problema, Dios te acepta. Y si vas a Hebreos dice que el que se acerca a Dios tiene que tener dos condiciones. En primer lugar, tiene que creer que Dios es real. Y eso es fe pura, porque yo no te puedo mostrar a Dios acá, no te puedo decir, hola, mirá, mucho gusto, Él es Jesús, Él es fulano de tal. Sería muy Totalmente. fácil, ¿no? Entonces, cuando yo me acerco a Dios, tengo que creer que Dios es real. Y en segundo lugar, igual de importante, dice que recompensa a los que le buscan, que galardona, que premia, que bendice, que sana, que restaura, que limpia, que guía, ¿no? Y ahí podemos ponerle todas las palabras que buenas, porque nosotros tenemos un Dios que es bueno, no un Dios malo, es un Dios bueno, pero que recompensa a aquellos que le buscan. Entonces, tiene que ver con la fe. Si yo creo, como Jesús dijo, ¿qué padre, siendo malo, si un hijo le pide un huevo, le va a dar una serpiente? ¿Cuánto más el Padre Celestial le dará todo lo que piden? Si son cosas buenas, si son cosas que les van a ayudar en su vida. Entonces, el poder de Dios tiene que ver con la fe. Y lo que vos decías es brutal, porque Dios se puede manifestar de todas las formas que te puedas imaginar. Yo siempre digo, cuando hay gente que me dice, no, yo ni las campañas evangelísticas no funcionan más, funcionaban antes. Yo para mí hay tantos métodos evangelísticos como personas hay en el mundo. El método evangelístico que usaste con la persona que te cruzaste en la plaza, de repente cruzás la vereda y ya no te sirve con el que está, porque ahí está otro contexto, otra necesidad. Entonces, yo no puedo elegir el método. Yo tengo que confiar en el mensaje. Y el método, bueno, a algunos le va a llegar esto, a otros le va a llegar el otro, pero lo que sí es real es el poder y la manifestación de Dios y que Dios se puede manifestar si las personas realmente confían y buscan a Dios. Como dice, búsquenme ahora que puedo ser allá o llámenme ahora que estoy cercano. Entonces, si yo creo, le busco, creo que Él es real y le busco y que me va a recompensar, Dios se me va a manifestar de alguna manera, ¿no? Me va a dar una señal, va a traer una persona y me va a dar un mensaje, como le ha pasado a tantos que de repente iban depresivos a quitarse la vida y les alcanzó un folleto. Dios siempre se manifiesta de una u otra manera, pero se manifiesta a través de una iglesia que está fuera de sus cuatro paredes, donde está la necesidad. Y por eso están las multitudes, ¿no? Y por ahí tendríamos que redefinir un poco el concepto
no solamente poner el foco en las multitudes de evento, en las multitudes de ciudades. Totalmente. ¿No? Ser ambicioso en ese aspecto. Claro, ¿no? porque en un evento hay multitudes, sí, está genial, pero en tu barrio también hay multitud, en mi barrio también hay multitud, en tu edificio hay una multitud, en la plaza donde vas a tomar mate, en el parque hay una multitud. Entonces, ¿podemos ser predicadores de multitudes? Sí, todos podemos ser. De hecho, hay una estadística que dice que uno en su vida se relaciona directo e indirectamente con más de 10.000 personas. Qué locura. Entonces, es un numerito, ¿eh? Es un número. Es un número como para pensar. Si le llegara solamente al 10% serían 1.000. Es un poco más de la estadística promedio de la que los cristianos perseguimos, ¿no? Hoy Totalmente. gané un amigo para Cristo, esta es la perlita de mi corona, ¿no? A veces escuchamos, estamos lejos. Si en una multitud, hay multitudes sin Cristo. Entonces, vuelvo al principio, si no tenemos nosotros el ministerio, el don, el llamado, entonces, cuando hay alguien que sí lo tiene, sumémonos a ese objetivo. Y eso también pone de relieve y de manifiesto otro asunto que es el tema de la unidad y el estar dispuesto. Cuando yo sé quién soy yo y cuál es mi llamado, yo no voy a tener problema en apoyar a otro. Ese no es mi llamado. Yo entiendo que ese no es mi lugar, sí entiendo que es el tuyo. Es como, por eso digo que los peores haters somos nosotros mismos, que a veces no queremos que Dios levante otros o que Dios use a otros o que Dios ponga de relieve a otro porque todavía no sabemos quiénes somos nosotros. Ahora, cuando vos sabés quién sos vos, no te importa, al contrario, vas a ser una ayuda al ministerio del otro y vas a hacer que el otro pueda fluir, pueda ejercer su don y su talento porque ese es su lugar, nadie va a ocupar tu lugar. Por eso tenemos que saber cuál es nuestro rol. Y bueno, y cuando Dios levanta un ministerio, viene Palau, viene Asociación Billy Graham, hay un evento, no importa si eso no es de tu denominación o de tu palo, y esto primero va para los pastores, para los líderes, no importa eso. Lo que importa es que la luz de Cristo sea alumbrada. Y si hay recursos y si hay formas de llevar ese evangelio, bueno, unámonos. Porque en definitiva la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿quién queremos que brille? Si queremos brillar nosotros o queremos que Cristo brille. Y si Cristo brilla y nosotros no estamos ahí, ¿cuál es el problema? Si lo importante es que la luz llegue a la gente. Por eso Jesús decía que sean uno. Sí, sería sabio el Señor, ¿no? Porque sabía que el problema sería que difícil lograr la unidad de la iglesia. Porque no todos pueden brillar, no todos pueden. Imagínate que si hiciera y esto lo pongo de manifiesto, que nunca se hizo, si hiciéramos una marcha para Jesús en Uruguay, somos miles de cristianos. ¿No sería cosa buena eso? Sí, sería muy bueno. Y estamos poniendo en relieve no solamente una multitud que no conoce a Jesús, estamos poniendo en relieve una multitud cristiana que tiene una voz. Imagínate que lo hiciéramos antes de las elecciones. En Chile ya los analistas políticos están viendo esto. En Bolivia lo hacen. Yo tengo pastores amigos en Bolivia que lo hacen. Y salen. Entonces es una voz. A veces queremos que se aprueben leyes y que vayan. Pero ¿y cuál es la voz de la iglesia? Si no somos capaces todavía de unir nuestra multitud. Queremos ganar las multitudes sin Cristo. Entonces es una reflexión para nosotros. Imagínate que hiciéramos una marcha multitudinaria con todas las denominaciones y tuvieran que predicar todos los pastores. Duraría 3 días de corrido. Entonces, cuando nosotros nos pongamos de acuerdo y nos demos cuenta que no todos podemos brillar y nos juntemos, creo que vamos a dar un buen mensaje. Yo tengo fe de que en algún momento va a ocurrir. Totalmente. Pero creo que debemos poner por encima de todos nuestros egos, de nuestros sueños personales, la luz de Cristo. Bueno, si la luz de Cristo es alumbrada, si el mensaje es llevado, si las multitudes son alcanzadas e impactadas, y eso es, no me gustaría dejarlo afuera, una de las grandes cosas que provoca un evento multitudinario cristiano es una voz visible de la iglesia. Ah, esta es la iglesia. Ah, yo pensé que eran 2 o 3. Ah, pensé que eran los que se reúnen acá a la vuelta, que nos molestan los domingos. Sí. No, esta es la iglesia. Esta es la iglesia de Cristo. No son 2 gatos locos, son muchos. Miles que han creído y que tienen un estilo de vida, que predican eso y que se esfuerzan por vivir todos los días eso, y que tienen un mensaje y que tienen algo para decir y que tienen algo para hacer. Entonces es una voz muy fuerte, que es imposible de invisibilizar a pesar de que los grandes medios y las grandes compañías quieren invisibilizarlo y no podés. Están ahí, no son 10, son
50.000. Eso es uno de los grandes impactos que provoca un evento multitudinario. Totalmente, ¿no? Que la luz de Cristo sea la que brille Ujú. y no nosotros. Y el que nos junta desparrama también, dijera un viejo dicho. Agradecerte por el tiempo, Johnny, por estar acá con nosotros, por compartir de tu visión, por compartir de lo que Dios te ha dado. Y bueno, ya seguiremos hablando de varios capítulos que ya le diste Como titular. 80 capítulos. No, sabes que cuando me invitaste digo, va a ser bravo porque yo estoy acostumbrado al formato de mis prédicas son de 30 minutos. Digo, hablar una hora, porque cuando David me dijo más o menos una hora, digo, va a estar complicado, pero ya me di cuenta que se hizo corto. Sí. Espero que a la gente se le No. haya hecho igual de corto que a nosotros. Ni que hablar. Un gusto, David. Un abrazo a toda la audiencia de La Vanguardia. Y bueno, sigamos hablando, porque creo que cuando hablamos y nos sentamos a hablar de estas cosas, podemos invitar a pensar, y siempre está bueno pensar. No desde desde que tengo la verdad absoluta, sino simplemente como para abrir el corazón y ver lo que otros piensan y buscar la unidad, y sobre todas las cosas buscar que las multitudes que están sin Jesús tengan esperanza. Totalmente, totalmente apruebo la emoción a eso. Amén, dijeran los pentecostales. Ustedes que están del otro lado son más que bienvenidos cada semana a sumarse, a comunicarse con nosotros. Ya saben que tienen el WhatsApp, +, 598-91-610, mensajito de texto o un audio, ¿por qué no? Si se animan los valientes a hacernos saber sus voces, nosotros encantados también de conocerles y entablar comunicación con ustedes. También tienen nuestras redes sociales, estamos en Instagram como La Vanguardia-RTM y los flamantes canales por los cuales nosotros estamos difundiendo este programa. Estamos en Spotify como La Vanguardia RTM y en este canal por el cual ustedes ya nos están viendo y escuchando. Agradecerles como siempre por su cálida compañía, por su interacción, por sus aportes, y nos vemos la semana que viene. Voy a cerrar como lo haces vos en tus programas. Chau, 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 chau. Que pasen muy, pero muy bien. Hasta la próxima.